Buen día, mi nombre es Rodrigo Negrete Montes, soy abogado, soy colombiano, llevo un poco más de 25 años trabajando temas ambientales, los últimos dedicados a apoyar procesos de defensa territorial, entre ellos las consultas populares. Y por eso mi invitación a los amigos de Cuenca es a que salgan masivamente a votar, porque las consultas populares se convirtieron en un referente a la democracia directa, donde las personas decidían lo que querían sobre su territorio sin intromisiones ajenas, en un canto por la vida, por la libertad, por la defensa del derecho a participar y a votar libremente, por la defensa y la protección de las montañas, de los páramos, del agua, del paisaje, de las generaciones presentes y futuras, por el derecho de decidir sobre sus propias formas de desarrollo. En ese sentido, la invitación es a votar masivamente, defender ese mecanismo democrático y defender su territorio. Buenos días con todos y todas. El día de hoy presentamos esta ruta por la consulta, específicamente el caso del Bosque Protector Los Cedros, que está ubicado en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi y en el Valle de Inta. En este recorrido por los territorios en resistencia a la minería en el Ecuador. Juntos caminamos por la consulta popular en Cuenca. Este evento es patrocinado por el Pacto Ecosocial del Sur, conjuntamente con la Articulación Nacional Antiminera Caminantes, que es una organización de la cual hacemos parte aproximadamente 50 organizaciones y territorios, comunidades del Ecuador, que estamos caminando en defensa del agua, del territorio y los derechos humanos y de la naturaleza. Mi nombre es Monserrate Vázquez, soy parte del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador y soy parte también de Caminantes. Eh, Como les comenté, el día de hoy hablaremos del caso del Bosque Protector Los Cedros, que digamos haciendo como una introducción, este bosque, como mencioné, está ubicado en el Valle de Intac y en el año de 1994 fue declarado como área de bosque y vegetación protectora por el ese entonces INEFAN. Eh, Perdón. Es así que este bosque está atravesado por los Andes tropicales y los dos hotspots, que es el Tumbes Magdalena y el corredor del Chocó, y es algo que le hace tan biodiverso a este bosque y a esta zona del occidente del Ecuador. Este bosque es el hábitat de cientos de especies de flora y fauna únicas en el mundo y que varias de ellas están en peligro de extinción. Aproximadamente es el hábitat de 200 especies que están amenazadas y 5 de ellas en peligro crítico, y es una lista que fue emitida por el propio Ministerio del Ambiente del Ecuador. En el año 2017, este bosque fue concesionado a la empresa nacional minera, aproximadamente el 68% de la superficie, y es operado la fase de exploración por su aliado estratégico, que es la canadiense Cornerstone. Debido, digamos, a esta amenaza que tiene este bosque, en el 2018 el GA de Cotacachi presentó una acción de protección en defensa de este bosque protector, siendo así que en el año 2019 la Corte Provincial de Imbabura acogió parcialmente la acción de protección para este bosque, reconociendo que no existió la consulta ambiental para a las comunidades que son aledañas a este bosque, y también ordenó la suspensión de esta licencia ambiental a la ENAMI para que opere en este bosque. Sin embargo, esta empresa, Cornerstone, que está operando en el territorio, viene operando de manera ilegal, puesto que no ha hecho caso o ha hecho caso omiso, digamos, a la sentencia de los jueces de la Corte Provincial. En mayo del 2020, la Corte Constitucional seleccionó el caso del Bosque Protector Los Cedros en el marco del proceso de desarrollo de jurisprudencia, motivado por el hecho de que de los motivos de gravedad, porque puede existir la amenaza a los derechos de la naturaleza, puesto que aquí habita, y justamente eso menciona la Corte Constitucional, su preocupación por las últimas especies de mono de cabeza café y también el oso andino que habitan en este bosque. Así también por el caso de la novedad, porque por primera vez la Corte Constitucional podría pronunciarse en base a los derechos de la naturaleza y crear jurisprudencia a favor de los bosques protectores, no solamente de los cedros, sino del Ecuador entero. Así también comentarles que se ha desarrollado desde el año 2018 que empezó este caso, digamos, judicial, se desarrolló una campaña que ha sido una minga colectiva de organizaciones, de territorios, con la finalidad de que el Ecuador entero se entere de la importancia de este caso
y de la amenaza que están teniendo los bosques protectores que nos proveen de agua y que además mantienen el equilibrio ecológico para las y los ecuatorianos. Es así que doy paso al conversatorio. Les comento a los y las compañeras panelistas que tienen aproximadamente un tiempo de 10 a 12 minutos de intervención. Doy paso a la intervención del compañero Enrique Serrano, que es parte del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, quien nos comentará un poco más del proceso que está teniendo esta trayectoria hasta llegar, digamos, a la consulta, que por cierto, felicitaciones por ese gran trabajo y por demostrarnos que hay distintas formas de luchar en defensa del agua, de la vida en el Ecuador. Compañero. Buenos días, Montserrat. Muchas gracias al Pacto Ecosocial. Saludos a todos los que están participando. Realmente el caso de la consulta popular de Cuenca tiene sus antecedentes. Empezó con el reclamo que hicieron los dirigentes de varias juntas administradoras de sistemas de agua potable de las parroquias rurales del Cantón Cuenca. Y luego se fue contagiando esta iniciativa y esta inquietud hacia quienes habitamos ya la parte urbana de la ciudad de Cuenca. Cuenca es una ciudad cuya población se estima en alrededor de 600.000 habitantes, y el agua potable que sirve a estas 600.000 personas proviene de las zonas de los páramos y de las lagunas y humedales que están situados en el área del Parque Nacional Cajas de 28.500 hectáreas y en el área de reserva de la biosfera denominada Macizo del Cajas más amplia. Sobre estas áreas, el gobierno central, en la locura de conseguir recursos financieros, entregó concesiones por alrededor de 46.000 hectáreas a varias compañías, alrededor de 10 compañías mineras. Una de estas compañías mineras, la INV Metals, de nacionalidad de origen canadiense o de membrete canadiense, consiguió la asignación de 3 áreas en una zona denominada Quimsa Cocha, que en quechua quiere decir Quimsa 3 y Cocha lagunas, de 3 lagunas. Ellos cambiaron el nombre con el apoyo del economista Correa y pasaron a denominarla el proyecto Loma Larga, que comprende estas 3 áreas de concesión que sumadas dan un total de 8.000 hectáreas concesionadas. En una de estas áreas han encontrado el cuerpo mineralizado para explotar 2 productos. Uno, un concentrado de oro pirita, y otro, un concentrado de oro cobre. Estos concentrados ellos lo enviarían al exterior y sería un monto de exportación poco significativo para la balanza comercial del Ecuador. Pues bien, situadas estas concesiones, amenazan entonces las fuentes de agua. De tal manera que en una alianza con otro cantón, el Cantón Girón, que está al sur del Cantón Cuenca, se consiguió en el año 2019 realizar una consulta popular. La consulta popular dio como resultado que el 87% de los habitantes del Cantón Girón, casi el 88%, dijeron no a la minería. Entonces, la compañía INV Metals, que tenía sus concesiones en las áreas de los cantones Girón y Cuenca, movieron hacia esta otra área, que tenía 3 áreas en este territorio de los cantones Girón y Cuenca, movió a una de las áreas que es justamente una área en donde están las fuentes de nacimiento de 2 ríos muy importantes para la ciudad de Cuenca. Vale decir que el nombre hispánico puesto a la ciudad de Cuenca fue el de Santa Ana de los 4 ríos. O sea, Cuenca tiene 4 ríos que van desde el Cajas, el área del bioreserva, hacia el Atlántico, nutriendo las aguas del río Amazonas. Forman el río Paute, generan energía hidroeléctrica en el río Paute. La verdad es que se ha venido en este proceso de divulgación, de información, si se quiere, de educación a los habitantes del Cantón Cuenca y de la provincia de La Suay, indicándoles la amenaza y los gravísimos daños que la explotación minera traería para el agua de Cuenca, que se potabiliza en 6 plantas potabilizadoras. El agua de Cuenca es tomada, digamos, en un caudal de como 3.000 litros diarios de agua. Esta situación de Cuenca podríamos compararla con algo que podría ocurrir en la ciudad de Quito o en el Cantón Quito. ¿Cuál sería de que vayan a establecerse concesiones mineras encima de la laguna Mica, que es un reservorio que provee de agua potable para Quito? Inmediatamente todos los habitantes de Quito protestarían y rechazarían esa concesión minera. Entonces, en el caso de Cuenca, estos 3.000 litros por segundo, este caudal,
que vienen justamente de estas zonas montañosas amenazadas por la minería. El Cabildo por el Agua de Cuenca, que es un colectivo que reúne a su vez a como 14 colectivos adicionales, preparó un expediente completo considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos y de hecho para que sea conocido por la Corte Constitucional, la que conoció este expediente, esta solicitud de dictamen. Pero antes de eso cabe indicar que también hicimos un trabajo fuerte y resultó efectivo con los concejales y el alcalde de la ciudad de Cuenca, de tal manera que el Cabildo por el Agua de Cuenca le solicitó al alcalde que se asocie y lidere este proceso y solicitó también a los concejales. Ventajosamente hubo acuerdo y por unanimidad el Consejo Cantonal de Cuenca está compuesto por 16 votantes y los 16 votantes por unanimidad acordaron enviar la solicitud a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional conoció todo este dictamen y terminó dando un dictamen favorable a la realización de la consulta. La consulta tiene 5 preguntas. El tenor de la pregunta es más o menos la redacción. La pregunta 1 dice, ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal de agua potable? Y esta misma pregunta se repite para el río Yanuncay, el río Tomebamba y el río Machangra, que son los 4 ríos que mencioné que atraviesan la ciudad de Cuenca: el Tarqui, el Yanuncay, el Tomebamba y el Machangra. Y adicionalmente a esto hay una 5ª pregunta referida al río Norcay, que es un río que nace, que termina desembocando o contribuyendo, tributando en el Océano Pacífico. Los otros 4 ríos de Cuenca, Tarqui, Yanuncay, Machangra y Tomebamba, forman el río Paute, y este río Paute va hacia la vertiente del Océano Atlántico, a través del río Santiago, por la provincia de Morona, Santiago, hacia el río Marañón y de ahí hacia el Atlántico. Estamos pues satisfechos con este logro de haber conseguido que el Consejo Cantonal, el alcalde, tome sobre sus hombros la realización de la consulta. Sin embargo, por razones de carencia de recursos financieros del Consejo Nacional Electoral, que inicialmente determinó la fecha del 13 de diciembre para la realización de esta consulta, ha decidido, todavía no tenemos una confirmación por escrito, pero podemos deducir por informaciones que tenemos, ha decidido que la consulta popular se realice conjuntamente con las elecciones de la primera vuelta, al parecer. La verdad es que en esta interregno ya las compañías mineras han empezado a hacer una publicidad engañosa, particularmente la INB Metals, criticando el contenido del dictamen de la Corte Constitucional, etc. Estamos pues luchando para acudir al propio Consejo Nacional Electoral y a la Defensoría del Pueblo por este caso de publicidad engañosa. La verdad es que es un trayecto, un caminar largo, hasta haber tenido éxito y haber conseguido este logro de dictamen favorable. Esto empezó a comienzos del año 2000, porque obviamente, y es una situación especial, a raíz de la firma del Acuerdo de Paz Ecuador-Perú en 1998, simplemente empezaron las compañías mineras a profundizar sus estudios en la parte norte del Perú, en la parte sur del Ecuador. Y eso hizo posible pues de que se abrieran los apetitos de estas compañías y empezaran a tratar de conseguir mediante corrupción las concesiones para continuar con sus estudios con la fase de exploración inicial y de exploración avanzada. Realmente no solo la provincia de Lasai o el Cantón Cuenca están gravemente amenazados, sino la provincia de Loja, la provincia de Morona Santiago, la provincia de Zamora Chinchipe. Nosotros pensamos que es fundamental, como lo dijo el compañero de Colombia, que debemos motivar a todas las personas, y en eso estamos continuamente presentes en los medios de comunicación en donde tenemos oportunidad para decirles a las personas que los impactos a perpetuidad de la actividad minera metálica son a perpetuidad, porque mientras estén las compañías mineras haciendo la explotación, ellas aparecen como un dechado de responsabilidad y de cuidado ambiental, pero una vez que se vayan nos dejan las relaveras.
por ejemplo, en el caso concreto del proyecto Loma Larga, Quimsacocha, la condición es de que ellos van a dejarnos más o menos 57.000 toneladas de arsénico en la reladera. Esto es lo que puedo indicar y quedo atento a cualquier pregunta. Gracias, Montserrat. Gracias, compañero. Bueno, continuando ahora sí, digamos, ya adentrándonos en el tema del caso de los cedros, como primera panelista tenemos a Mireia Levy, que es parte del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador. Ella es geógrafa e hidróloga y va a abordar el tema sobre la importancia de los bosques protectores, los últimos remanentes de bosque del occidente ecuatoriano, para aterrizarlo finalmente sobre el caso del bosque protector Los Cedros, pero además los efectos que la megaminería provoca sobre los sistemas hídricos que nacen de estos bosques protectores. Mire, tienes la palabra. Gracias, Monse. ¿Comparto yo la presentación o tú me ayudas compartiendo? Si gustas, ya le comparto ahorita. Chévere. Bueno, muchas gracias por el espacio. La idea un poco es hacer un recorrido breve, como dice Monse, y sobre todo puntualizar cuál es el alcance que podemos ahora interpretar a través de ciertos cruces de información de las concesiones mineras, inicialmente sobre los bosques protectores y posterior ver un poco también qué significa la megaminería y qué impactos tiene sobre los sistemas hidrológicos y los ecosistemas. Ya. Bueno, por un lado, vale la pena compartir este mapa. Voy a compartirlo. ¿Me avisan si están viendo? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. La información que tenemos realmente para poder hacer estos análisis del catastro minero hasta el 2016, donde se indicaba 2.9 millones de hectáreas del territorio ecuatoriano concesionadas para minería, no metálica y metálica. Sin embargo, no tenemos un catastro actualizado que realmente nos pueda ayudar a medir. Durante el gobierno de Moreno hubo algunos espacios de diálogo donde algunas concesiones salieron como temporalmente cerradas, pero digamos que hay todavía ciertas cosas que no se conocen y que solamente viendo el nuevo catastro se podría identificar, sobre todo concesiones sobre territorios indígenas. Este mapa de aquí lo que nos muestra, se hizo un estudio justamente motivado por el caso del bosque protector Los Cedros, pero luego de ver que más del 30% de la superficie total protegida dentro de bosques protectores se encontraba dentro de una concesión minera, con bosques que estaban hasta el 90% dentro de áreas de concesión minera. Los bosques protectores no solamente, digamos, son importantes remanentes de bosques originarios que ya están casi extintos, específicamente en el bosque occidental, es mucho más crítico en los dos, digamos, bosques andinos que se llaman, pero en la parte occidental es mucho más crítico y justamente estos bosques, estos remanentes, muchos están de alguna manera protegidos bajo la figura de los bosques protectores. Pero además, por su cercanía con el territorio, con la gente que habita ahí, aportan a la agrodiversidad, son fuente de materias primas y además proveen servicios ecosistémicos como agua para varias comunidades, muchas de ellas rurales, agua para riego, entre otros. Por ende, tener este panorama es bastante crítico. Si ven en este mapa, lo que vemos en este color como moradito son bosque andino remanente que se encuentra bajo concesiones mineras. Ya de por sí tenemos un bosque altamente amenazado, pero más aún con la actividad minera, digamos que esta situación se vuelve ya mucho más compleja. El bosque occidental de Los Cedros, donde se encuentra el bosque protector, el bosque occidental, pero donde se encuentra el bosque protector Los Cedros, tiene menos del 15% de su superficie remanente. Ahora, ¿por qué hablar, digamos, o alertar tanto sobre los impactos de la megaminería en los servicios hidrológicos? La megaminería por mega, y que es un tema que reiteradamente se ha repetido, el cómo podemos pensar en esta actividad extractiva como mega, no solo impacta en la calidad del agua debido al uso de químicos para el procesamiento, sino también en la disponibilidad. Necesita, para empezar, la infraestructura minera funcionar
extraer grandes cantidades de agua subterránea, sobre todo cuando hablamos de minería a cielo abierto, pero además ya en todo el procesamiento, digamos, en toda la industria, se necesita grandes cantidades de agua. Esto afecta directamente a las reservas subterráneas, que en el caso del Ecuador tienen muy poco estudio, hay muy poco mapeo real de dónde están las reservas subterráneas, pero son muchas de estas fuentes importantes de agua para consumo, para usos productivos. Además, significa una amenaza constante porque además, digamos, de la afectación en la disponibilidad del agua, también existe el manejo de los desechos mineros a través de lo que se llaman las relaveras. Y estas relaveras no solamente implican grandes, enormes cantidades de agua contaminada, sino también infraestructuras que están en constante riesgo de colapsar, más aún en situaciones topográficas y climáticas como las del Ecuador. Hay algo del que habla un investigador social que trabaja mucho en Bolivia y en Perú. A través del agua, los efectos de la megaminería son experimentados en localidades que son distantes de las minas y que de otra manera no serían afectados. Entonces, además de esto, se ha visto mucho que cuando existe algún impacto de actividad minera sobre los recursos hídricos, la credibilidad de quien dice si está o no contaminado, es decir, sobre mediciones de calidad y cantidad de agua, muchas veces son hechas por actores externos al territorio, muchas veces contratados por la misma minera, que pasa mucho, por ejemplo, en los planes de impacto ambiental. Vemos datos no muy, digamos, científicamente fiables y vemos también que muchas de las cosas que se hacen por fuera de esto son tildadas de inexactas o de manipuladas. Eso también complejiza al momento de poder medir realmente los impactos de la megaminería sobre el agua. Ahora, ¿qué pasa en los cedros? Tenemos 5.222 hectáreas de bosque protegido, como lo ha mencionado Monse, digamos, toda esta fase que sucedió para declararse como bosque protector, y ahora el 68% de su área está dentro de las concesiones Río Magdalena 1 y Río Magdalena 2. Estas concesiones tienen como titular a la ENAMI, teóricamente empresa nacional minera, pero la ENAMI subsidia, digamos, la fase de exploración a la empresa canadiense Cornerstone. Más allá bueno, un poco los compañeros que van a seguir van a hablar un poco más de la importancia de las especies de los cedros. Los cedros también es una fuente de agua. Digamos, los bosques protectores normalmente están a las cabeceras de las microcuencas. Los cedros es cabecera de las microcuencas, palmeras, cajones y aguas claras, como podemos ver en este mapa. Además, está en la parte media de la cuenca del Magdalena, todas las cuales son parte de la cuenca del Guayabamba y que posteriormente drenan al Esmeraldas. Cualquier impacto en una zona montañosa como los cedros, con esta conexión, recordemos que los ríos son como vértebras que se ven por afuera del suelo y por abajo también. Indudablemente va a tener afectaciones muy superiores a lo que los estudios de impacto ambiental van a calcular, más aún pensando en que las empresas mineras siempre van a tratar de reducir sus gastos, pensando en el tema de manejo de pasivos o de más seguridad para evitar estos desastres. Ahora aquí lo que he intentado es hacer un ejercicio, digamos, más visual de cómo se vería a escala la infraestructura minera Chauquiloma en Perú, que es este de aquí, este tajo abierto es de la mina Yanacocha, y acá tenemos las relaveras. Ocuparía el 16% del área del bosque protector Los Cedros. Ahora pensemos en que esto no es plano como lo vemos en el mapa, sino es toda una zona montañosa, escarpada, de pendientes superiores a veces al 70%. Entonces, pues básicamente el tema de la megaminería y sus mega afectaciones también es justamente eso, ¿no? La capacidad de poder controlar los riesgos propios de estas infraestructuras enormes. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de Brumadinho en Brasil, lo que ustedes ven en este color más oscuro es el área que se afectó y luego, obviamente, donde se conecta este río que también va a tener afectaciones, pero que se afectó incluso con temas de
de movimientos en masa, de lodos, de aludes que causaron muerte a personas, daños. Y como ven, tenemos aquí varios, no es algo aislado, digamos. Año tras año se repiten desastres en zonas mineras, unos más pequeños, unos más grandes, unos más mediatizados, otros menos, pero es una cosa constante. Entonces, no es una locura decir que hay esta amenaza constante de todas las infraestructuras mineras a la calidad del agua y a las actividades que están en su alrededor. Bueno, ahí como conclusiones, diríamos que la minería socioambientalmente responsable no existe por la naturaleza misma de esta empresa extractiva, porque es también llevada a cabo por empresas transnacionales. Entonces, siempre estas empresas buscarán reducir sus gastos. Si asumieran los valores reales del manejo de los pasivos ambientales, como varias veces lo hemos oído en muchos conversatorios, esta actividad no fuera rentable y como lo han dicho incluso científicos geólogos o David Hemerman, que es un científico especializado en el tema de presas mineras. La megaminería implica mega infraestructura, por ende, como les decía, impactos mayores, difícilmente controlables por entidades de control como el Ministerio del Ambiente y ahora, bueno, del agua, con su capacidad de personal y digamos con la situación también política que va cambiando las leyes, que se va ajustando a las necesidades de las empresas, hace que sea aún más complejo pensar en que vamos a poder de alguna manera con toda la tecnología que tengamos, reducir o no tener impactos graves e irreversibles. Y estos ecosistemas están interconectados, al igual que los sistemas hidrológicos, por lo que las afectaciones tendrían implicaciones más allá de un manejo puntual. Ya lo hemos vivido en la zona de la Amazonía con todos los desastres petroleros que ha significado. Entonces yo solo quisiera cerrar diciendo que pensar que la megaminería es una opción para el desarrollo del país es un engaño y que el caso de los cedros, digamos, más allá de toda la lucha que ha habido desde los sectores científicos, desde los sectores activistas, mucho apoyo de las organizaciones, puede ser un precedente justamente para que podamos creer en que de alguna manera la Constitución está siendo respetada en el país y en que se puede tener una justicia independiente. Muchas gracias. Gracias, Mire, por tu fabulosa presentación que nos has puesto, digamos, nos has podido territorializar la situación como está y la amenaza que existe, ¿no? Y cómo la megaminería afecta a estos bosques tan biodiversos. Comentarles también que, por ejemplo, el caso de los cedros actualmente, en este proceso de selección que les comenté, la audiencia tuvo lugar el 19 de octubre, hace una semana, y pues se contó con la participación de 25 científicos de reconocimiento internacional que han realizado investigación sobre este bosque y que presentaron, ¿no?, todas las razones de por qué hay que defender este bosque y por qué existe la importancia de que se mantengan conservados estos bosques. Y, por ejemplo, esa fue una de las preguntas que le hizo uno de los jueces al Ministerio del Ambiente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas áreas de vegetación que, si bien no son parte de las áreas protegidas, pero que albergan especies en peligro de extinción y que merecen ser protegidas, ¿no? Y justamente fue una pregunta que no pudo responder el Ministerio del Ambiente. Y es así que doy paso también a la presentación de Natalia Fuentes, que es parte del proyecto Huashu y que también estuvo presente en esta audiencia por los cedros y que ojalá igual nos pueda comentar un poquito. Natalia es bióloga especializada en el estudio y conservación de primates neotropicales. Hace parte del grupo de estudios de primates del Ecuador. Es presidenta de la Fundación Naturaleza y Arte y cofundadora de Proyecto Huashu, organización que trabaja por la conservación de las especies de primates del Ecuador y los bosques donde habitan. En este conversatorio hablará sobre la situación actual de las especies que viven en el bosque protector Los Cedros, su importancia en el ecosistema y un acercamiento al impacto que generan los proyectos extractivos sobre las poblaciones de primates. Bienvenida, Natalia, tienes la palabra.
Muchas gracias, Montserrat. Gracias por la invitación a todos ustedes y gracias por seguir en la lucha. Entonces yo voy a presentarles, a compartirles ahorita la pantalla para dar paso a la exposición. Me cuentan si lo pueden ver. Sí, sí le podemos ver. Si le puedes poner en presentación, sería mejor. Gracias. ¿Ya está? No. No, pero bueno, si gustas puedes igual. Ya. Ahí está. Gracias. Ahí, ya listo. Bueno, entonces yo quería empezar a contarles sobre los primates, que son los habitantes del bosque protector Los Cedros. Es importante mencionar que Ecuador, a pesar de ser considerado uno de los países más pequeños de la región, tiene también, o sea, a nivel de superficie, tiene una diversidad bien grande. Por eso que nosotros tenemos 21 especies de primates. 4 de estas especies habitan en la costa ecuatoriana y 3 de ellas habitan en el bosque protector Los Cedros. Es el mono araña de cabeza café, el mono capuchino de cara blanca y el mono aullador. Les quería contar un poco más sobre estas especies porque han sido, en especial el mono araña de cabeza café, una bandera para la lucha del bosque protector Los Cedros por su importancia. Esta ha sido una especie que ha estado en la lista de las 25 especies de primates más amenazadas a nivel mundial hasta el 2018, que estuvo como parte, pero salió no porque sus poblaciones estén mejor, sino que era necesario visibilizar el estado crítico también de otras especies. Tiene una dieta que es frugívora, lo que nos indica que necesita de bosques en muy buen estado de conservación, como es el bosque protector Los Cedros. Tiene además, es considerado como uno de los mejores dispersores de semillas. Como podemos ver en la fotografía, esa es una muestra de una sola defecación de un mono araña, y la cantidad de semillas que dispersa es increíble. Ellos son capaces de regenerar hábitats y de mantener toda la estructura arbórea dentro de estos. Tienen una reproducción lenta, lo que hace que todos los impactos perjudiquen un poco la regeneración de sus poblaciones y el mantenimiento de sus poblaciones. Por ejemplo, las hembras tienen su primera cría a los 6-7 años de edad, le amamantan por 3 años y esta cría se queda con su mamá hasta los 6 años, en donde ya las hembras migran y los machos se quedan dentro del grupo, pero para ya sí poder ellos también reproducirse, pero esto hace que lastimosamente sean muy susceptibles a los cambios en su hábitat. Y como les había dicho, son los mejores dispersores de semillas porque además hay especies de árboles que tienen semillas supremamente grandes que necesitan exclusivamente de la presencia del mono araña para poder sobrevivir. Son especies sombrilla porque utilizan muchas hectáreas de bosque. O sea, un grupo necesita al menos 400 hectáreas de bosque, un grupo de 30 monos, lo que significa que gracias a conservar a esta especie podemos conservar a muchas otras especies más, incluidas a los otros primates, como el mono capuchino de cara blanca, que también esta especie es una de las menos estudiadas en el país. Conocemos muy poco sobre ellos. Tienen una dieta omnívora, se alimentan de insectos, huevos, ranas, de frutos. Y los conocimientos que se tienen de esta especie son producto de los estudios que se han realizado en el bosque protector Los Cedros. Es importante también mencionar que ellos también son un indicador de un buen estado de hábitat. Por lo poco que sabemos de ellos, eligen hábitats que están en buen estado de conservación. Y el mono aullador. El mono aullador, afortunadamente, como lo he puesto entre comillas, es una especie que se adapta un poco fácil a las áreas disturbadas, pero esto no quiere decir que estén bien, sino que puede ser que estén simplemente sobreviviendo, ¿no? Son folívoros y por eso es que permite esto su adaptación a áreas un poco más disturbadas porque no requieren grandes espacios para sobrevivir.
y son centinelas, que es algo súper importante para nosotros porque, por ejemplo, ellos son susceptibles a la fiebre amarilla, lo que significa es que la mayor parte de las veces los brotes de fiebre amarilla se registran por muertes en las poblaciones de monos aulladores, y eso es un indicador de que las poblaciones de humanos necesitamos recurrir a la vacuna urgentemente para evitar muertes en nuestra especie. Entonces, les quería contar por qué son importantes los primates, y básicamente, entre mucho de lo que yo he dicho, ellos son importantes porque dispersan las semillas, son polinizadores, son presas también de otros animales, controlan las poblaciones de insectos, entonces mantienen el equilibrio en sí de todos los bosques. Son los centinelas, como les había comentado el caso del mono aullador, y bueno, en general, al contribuir con el equilibrio, mantienen la diversidad arbórea, y además son especies bandera, como el caso del mono araña, que ha sido la bandera del bosque protector Los Cedros para su conservación. En general, los primates son claves para la protección y preservación de los bosques tropicales. ¿Y por qué están en peligro de desaparecer? Bueno, antes de decir esto, ¿por qué al final de toda su importancia, los seres humanos nos hemos beneficiado de su existencia, si lo podemos decir así? Los bosques de los que hemos usado la madera, o de los que seguimos usando la madera, son producto a todo este equilibrio que los primates mantienen. Contribuyen obviamente al mantenimiento de los bosques, que es lo más importante para nosotros. Entonces, por consecuencia, al agua, a todas las protecciones. Entonces, esa es la forma en la que su valor se podría decir, importante también para nuestra especie, para nuestra sobrevivencia también. Entonces, ¿por qué están en peligro de desaparecer? Es súper importante hablar que todo este problema de conservación, todas nuestras actividades de conservación se están dando dentro de un sistema económico capitalista, que tiene como base fundamental la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, dentro de este sistema en el que estamos generando esta lucha para proteger los bosques, existe el ánimo de ganancia, de lucro y de crecimiento económico a todo nivel. Y lo evidente es que crea una desigualdad social, ¿no? Entonces, en la que se genera la explotación de unos, incluidos del ambiente, para que unos pocos tengan más beneficios. La pregunta a hacernos después de saber que estamos dentro de un sistema así es si es que vivimos en un planeta con recursos infinitos que va a soportar el crecimiento económico a todo nivel. Y la respuesta evidentemente es que nuestro planeta tiene recursos finitos y no va a soportar esto, un sistema, un crecimiento económico para siempre del modo en que lo hemos llevado. Entonces, una cosa súper importante de recalcar es que en todos estos años no hemos hecho un cambio ambiental significativo, lo que significa que lo que estamos viviendo es consecuencia de eso. Entonces, muchas acciones se quedan en discurso precisamente porque a este sistema económico en el que nos desarrollamos no le conviene que este tipo es incongruente. O sea, es súper importante que tengamos en cuenta para todas nuestras cosas que estamos enfrentándonos a una cosa que ha producido el sistema económico. Entonces, dentro de todo esto, es importante también mencionar que si nosotros podemos darnos cuenta en la imagen que, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es lo que está en colores, marcados en colores, del verde al rojo, el verde indica como la mayor posibilidad de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y al final, el rojo significa que obviamente la posibilidad de que las personas lo hagan es más complicada. Al mismo tiempo, si vemos las líneas que circulan dentro de estas áreas, nos damos cuenta de que precisamente todo esto se encuentra en los sistemas más biodiversos del planeta, en los hotspots, como en el caso de Ecuador. ¿Qué nos da como consecuencia esto? ¿O qué podemos ver en general, no? Entonces vemos dentro de estos países y dentro de estos hábitats, vemos que existe altos índices de corrupción estatal, un bajo nivel de la calidad de educación,
países productores de materias primas, que dependen obviamente de la exportación de estas materias para poder sobrevivir, como el nuestro, ingresos económicos bajos, y que todo esto al final genera un ambiente conveniente para el ingreso de grandes empresas transnacionales, nacionales, como las madereras, las mineras, las petroleras, etcétera. Entonces, teniendo en base esto, obviamente nos permite ver que la lucha que estamos haciendo como científicos a este nivel es también enfrentarnos al sistema económico en el que estamos desarrollándonos. Ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, la problemática local a nivel del hábitat de estas especies es que el Ecuador en la parte occidental ya ha perdido el 95% del hábitat de estas especies, y además ahora se suma una problemática más fuerte que también es las concesiones mineras a todo el nivel del territorio ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, solo para hablar del bosque protector Los Cedros, el 70% del bosque está concesionado. Eso nos quiere decir que que estaríamos teniendo una pérdida de estas especies en estos hábitats. Bueno, solo como para corroborar esto, ya se me acaba el tiempo. Sí, un poquito tienes. Tal vez como finalizar. Entonces, el bosque, bueno, vemos ahí la distribución del mono araña de cabeza café, que está bordeada de concesiones mineras. Lo que queremos decir con esto es que además que el Ministerio del Ambiente en este momento tiene un debilitamiento como autoridad ambiental, la crisis económica actual y las acciones estatales que son incoherentes, además, porque al mismo tiempo generar acciones con el Ministerio del Ambiente como parte y luego aprobaciones de concesiones mineras, nos habla de que todas estas cosas son solo demagogia. Y bueno, en general, las afectaciones de los primates, las afectaciones que se dan dentro de las poblaciones de primates como consecuencia de la actividad minera y al depender exclusivamente de las áreas forestales, es que como las actividades mineras requieren la remoción y distribución del territorio, esto nos va a ocasionar la muerte de individuos durante actividades de desbroce, lo que va a generar también es el desplazamiento de estas poblaciones, les va a dificultar encontrar recursos alimenticios y va a generar competencia entre ellos también, confrontaciones entre los grupos, porque también son especies territoriales, ¿no? Estos desplazamientos obviamente les va a forzar a ellos a salir de las áreas conservadas. En el caso de que se diera, por ejemplo, en el bosque protector Los Cedros, ellos se desplazarían sin saber si están en áreas en donde la cacería es permitida, y además todo esto va a repercutir en el tráfico y tenencia ilegal de especies, porque va a facilitar el acceso a cazadores furtivos y va a incrementar las zonas intervenidas. Las empresas mineras hablan sobre la manipulación de las especies para poder sacarlas y rescatarlas de estos hábitats, pero no tienen en cuenta que, por ejemplo, los individuos forman parte de un grupo y que el momento en que los rescaten y los reubiquen, van a generar que ese individuo obviamente no pueda unirse a grupos en los que ya participaba. Estos individuos por lo general son también juveniles o infantiles, entonces todo esto va a incrementar poblaciones en cautiverio, que eran parte de la vida silvestre. Entonces, una de las cosas importantes es mencionar que un artículo habla de que solamente el 14% de que el análisis de 4 proyectos mineros en Latinoamérica nos dio como resultado que solo el 14% del bosque perdido se regeneró, bueno, se restauró en este caso, pero las restauraciones también llevan tiempo. Entonces, lo que nos muestra que básicamente al aprobar proyectos mineros en el Ecuador, en zonas que ya están intervenidas y ya no tienen especies, estaríamos condenándolas a la... Es así que nos hemos puesto de acuerdo para el año 2021, todas las 4 especies de la costa entran en peligro crítico a nivel de Ecuador. Es como una respuesta ante todas las amenazas que ya están enfrentando las poblaciones. Entonces, finalmente, lo que queríamos decir es que el caso de los cedros es muy importante porque además de la visibilización que ha tenido y del hábitat idóneo para estas especies, nos muestra que si no logramos salvar a los cedros, estaríamos extinguiendo ya las especies y muchos de los otros sitios en donde se generan proyectos de conservación también estarían en peligro.
como decimos nosotros, un futuro para los primates es un futuro para todos también. Y nada más, eso y muchas gracias. Gracias, Natalia, por tu exposición. Realmente súper fuerte, ¿no? Conocer la amenaza que están teniendo la biodiversidad hoy por hoy aquí en son amenazantes y que cabe recalcar que, por ejemplo, según el propio Ministerio del Ambiente, en los bosques protectores no se permite realizar actividades como la agricultura y la ganadería por el impacto que tienen sobre estos territorios. Y es así que a la minería ni siquiera se le menciona, pero hoy por hoy están concesionados un sinnúmero de bosques protectores en el país sin que se haya hecho un estudio de la biodiversidad que hay, ¿no? Y realmente si es que el Estado tendría otra visión de la vida, de a dónde queremos caminar como ecuatorianos y ecuatorianas, entonces se destinaría igual un presupuesto importante para la conservación, para la investigación y que como decimos igual, en los bosques puede estar la solución ante muchas enfermedades y como sabemos, o sea, para hacer frente también a esta crisis ambiental que ya estamos viviendo y que lamentablemente cada vez nos encaminamos más a que no tengamos un punto de vuelta. Gracias, Natalia, por tu exposición. Y es así que doy paso a la exposición de Fred Larreategui, que es abogado ambientalista y que ha acompañado el caso de los cedros de manera activa y que nos podrá poner, digamos, igual en un sentido de cómo está avanzando el proceso legal y todas las contradicciones que también existen dentro de haber concesionado un bosque protector. Fred, tienes la palabra. Buenos días, Monserrate, Enrique, Natalia, muy interesante lo que han dicho, el preámbulo que nos ha dado Enrique de lo que ha ocurrido en Cuenca y comparto con la preocupación que podría existir en otras ciudades con la misma dinámica y con la misma problemática que ha enfrentado y que ha sostenido la ciudad de Cuenca. Igualmente, Natalia, es bastante interesante saber cuál es la razón, cuál es una de las razones por las cuales tiene tanta importancia proteger a los bosques protectores. En el caso de los cedros, bueno, yo he estado involucrado en la parte legal. Como decía Monserrate en el inicio, esto comenzó con una acción de protección que planteó el GAT municipal de Cotacachi. En la primera instancia se perdió esa acción. De hecho, recuerdo que una de las reflexiones que hizo el juez fue ¿y a quién le vamos a preguntar? O sea, se reclama el derecho a la consulta ¿y a quién le vamos a preguntar? ¿Les vamos a preguntar a los monos? Y pues la respuesta es que nosotros como ecuatorianos o un sector de los ecuatorianos que de alguna manera estamos concienciados, preocupados por lo que ocurre en el planeta en general y en nuestro país en particular, somos quienes hemos realizado diferentes acciones y levantado la voz en ese sentido. Luego, una vez que se perdió la primera instancia de la acción de protección, se presentó una apelación en la cual se aceptó la acción, pero se aceptó parcialmente la acción y se declaró vulnerado el derecho de participación que tenemos las y los ecuatorianos en la garantía de la consulta ambiental. Lastimosamente en esto hemos visto que el Ecuador carece de una normativa de jerarquía de ley orgánica. La Constitución del Ecuador, que es la norma fundamental, establece que todo derecho tiene que ser regulado por una ley orgánica. Y lo que hemos visto es que sistemáticamente en el país se trata de regular este derecho por medio de instrumentos de una jerarquía muy inferior a una ley orgánica. Ni siquiera en una ley ordinaria se ha regulado en debida forma cómo se va a ejercer este derecho. Entonces, ese es uno de los llamados que se ha hecho a la Corte Constitucional y se lo ha hecho públicamente. Lastimosamente, la Asamblea Nacional también es un espacio que responde a ciertos intereses y a ciertas agendas que no ha tenido la capacidad de sintonizarse y de acoger
esta preocupación, ¿no? Esta carencia de ley. Otra observación que se ha hecho en el proceso constitucional es, por ejemplo, el tema de la ley, de la vigencia del mandato minero. Existen ciertas posturas, ciertas tendencias que dicen que el mandato minero sigue vigente. ¿Y por qué? Porque la ley de minería que se publica en el 2009, de hecho, anecdóticamente, es la primera ley que se publica luego del proceso constituyente, es una ley de carácter ordinaria. Y la misma Corte Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que los mandatos constituyentes, una vez que ya se aprueba la Constitución, pasan a ser normas de jerarquía de ley orgánica. ¿Qué es lo que nos dice el mandato minero 6, el mandato constituyente número 6? Que se tienen que revertir las concesiones que afectan, que inciden negativamente en las fuentes de agua. En tal sentido, no se ha dado un acople adecuado entre ese mandato constituyente, ese mandato minero mandato constituyente 6 y la posterior vigencia de la ley de minería. Volviendo al hilo del caso de los cedros, una vez que se aceptó en segunda instancia la acción de protección, si bien existe una acción extraordinaria de protección que ha planteado la empresa nacional minera, de hecho el GAT municipal y el Ministerio del Ambiente también plantearon acciones extraordinarias de protección, la única de estas tres acciones que se aceptó fue la de ENAMI-EP. Y ese proceso todavía está en conocimiento de la Corte. Ellos tienen que respetar un orden cronológico de atención de las causas. Comprenderán que por muchos años la Corte estuvo básicamente sin despachar nada, y los esfuerzos que le ha tocado hacer a esta Corte para tratar de igualarse han sido enormes. En todo caso, la Corte, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tiene la potestad de seleccionar ciertos casos a su criterio y a su discreción para desarrollar una jurisprudencia vinculante. Y ese es el caso que ha dado lugar a toda esta discusión respecto a la importancia que tienen los bosques protectores en nuestro país, en nuestro ecosistema, por todas estas funciones ecosistémicas que tienen y que ya han expuesto en esta charla tanto Montserrat como Enrique y Natalia, pero también en la audiencia del 19 de octubre se expuso largamente cuál es la función y la importancia que tienen estos bosques protectores. Entonces, la Corte Constitucional lo que hizo fue ver la gravedad del asunto y la novedad del tema. A pesar de que el Ecuador es un país pionero en cambiar de esta lógica antropocéntrica a una lógica biocéntrica de mirar el mundo a través de la Constitución con el reconocimiento expreso de los derechos de la naturaleza en el 2008, ha pasado todo este tiempo sin que exista nuevamente una ley de carácter orgánico que regule el contenido de los derechos de la naturaleza. Y básicamente esa falta de regulación, esa falta de actuación, esa falta de diligencia por parte de la Asamblea Nacional, que es el órgano natural legislativo, ha generado todo este vacío y toda esta incertidumbre, ¿no? Nosotros vemos que constantemente el gremio minero y quienes operan en estas actividades alegan la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica es para todos, tanto para las empresas, para los ciudadanos, las ciudadanas, las comunidades, los pueblos, y para el mismo Estado. El mismo Estado es el que tiene que generar esta certidumbre, esta seguridad, ¿no es verdad? Entonces, en el caso de los cedros y de muchos bosques protectores, vemos que este derecho a la seguridad jurídica establecido, garantizado en el artículo 82 de la Constitución, es constantemente vulnerado. ¿Por qué? Particularmente, partiendo del ejemplo del caso Los Cedros, Montserrat mencionaba, en 1994 se reconoció a través de una norma clara, previa, emitida y aplicada por una autoridad competente, en ese momento el INEFAN, luego absorbido por el MAE, reconoció
la situación geográfica, ambiental, biológica del bosque protector Los Cedros. Y en función de esas cualidades, de esas características, es que le da este reconocimiento especial de bosque protector. Luego, me parece que en 1996 se expide el texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente, donde en el título cuarto se habla del régimen forestal del Ecuador. Y dentro de este título, artículo 16, artículo 20 de esta norma, que es muy importante mencionarlas y revisarlas, establece cuáles son las actividades, las únicas actividades permitidas. Y entre esas únicas actividades permitidas no existe la posibilidad de que exista minería en bosques protectores. Es absurdo pensar que uno protege algo para luego, vistos los efectos que nos ha mencionado Mireya, a quien también me he olvidado de mencionarle, que estuvo muy interesante su exposición, los efectos que tiene esta actividad en estos espacios. Entonces, también se tiene que abordar el tema desde la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. La Corte Constitucional en el proceso de selección también tendría la capacidad de declarar la vulneración de este derecho a la seguridad jurídica en el ejercicio de sus amplias competencias y capacidades constitucionales que tiene, porque ellos tienen la obligación de realizar un control integral de la constitucionalidad de las normas y de los procesos. En todo caso, estamos a la expectativa de ver qué es lo que los señores jueces constitucionales deciden en este caso, pero sin duda constituye un caso muy importante para dar una protección real, una protección efectiva, para hacer, por último, hacer valer los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Otro tema que quería mencionar respecto al texto unificado de legislación medioambiental secundaria, que no queda, también un comentario que yo hago, no queda claro si es que está derogada o no, porque en el 2019, el año pasado, se publica un reglamento al Código Orgánico del Ambiente y ahí se mete una norma, casaditos, meten una norma, el artículo 289, que trata de abrir esta puerta para que las concesiones otorgadas por encima de bosques protectores tenga algún manto de legalidad. No olvidemos que esto está en un reglamento. Nosotros también hemos alegado eso en la Corte y por temas de conexidad, por tema de control integral de constitucionalidad, la Corte debería, a mi criterio, y podría declarar la inconstitucionalidad de este artículo 289 del inciso, me parece que es el cuarto, que permite la actividad de proyectos estratégicos en bosques protectores. Otro punto importante es este debilitamiento y en esta situación compleja que le ponen al Ministerio del Ambiente como ente natural protector del medio ambiente y de la naturaleza, que básicamente lo que ha hecho es dedicarse a otorgar permisos ambientales conforme lo requieren otras carteras de Estado, pero no a ejercer un rol realmente protector de la naturaleza como lo establece la propia Constitución. Y en este sentido es preocupante ver la calidad y la rigurosidad con la que se aprueban estudios de impacto ambiental. Ese es otro de los graves problemas que existen. Existe, a mi criterio, un conflicto de intereses entre quien hace los estudios de impacto ambiental y quien los contrata. Las consultoras, las empresas que están encargadas, habilitadas para hacer esos estudios de impacto ambiental, en muchas ocasiones, evidentemente no ponen, digamos, toda la historia como es. Y eso no le permite al Estado ecuatoriano dimensionar todo el impacto, el alto impacto que tienen este tipo de actividades en lugares tan sensibles como el bosque protector Los Cedros. Monse me ha dicho que ya me queda poquito tiempo. Yo quería leer una cosita que me manda una persona
muy querida, y me dice que en la prioridad, en el día a día y de manera general, quien es más importante es el protector, porque sin el protector puede desaparecer el protegido, y el protegido en este caso somos los humanos, son los monos, son las orquídeas, son las ranas, son los hongos que pudimos ver en la audiencia, y creo que ahí acaba mi presentación. Gracias, Monse, gracias, amigos. Gracias, Fred, por tu exposición, que nos dejas igual claro desde la parte legal todas las contradicciones que existen, ¿no? Y juntándole con la visión de las compañeras que también lo hacen desde la geografía y desde la biología. Comentarles que la Corte está en la posibilidad de hacer historia una vez más. El Ecuador ya hizo historia hace más o menos 12 años, donde le declaró, o sea, en la Constitución declaró que la naturaleza es un sujeto de derechos. Y ahora por primera vez se puede crear la jurisprudencia que permita hacer efectivos esos derechos en el marco real, digamos, de la aplicación de estos derechos. También, o sea, comentarles la incoherencia que existe dentro, digamos, de esta perspectiva de declarar a la minería como un sector estratégico. Desde las organizaciones ecologistas y también desde los territorios nos sostenemos que lo realmente estratégico es el agua, es la biodiversidad, y por eso exigimos y esperamos que la Corte Constitucional tenga un fallo en el marco de los derechos que están planteados en la Corte Constitucional, y considerando justamente lo que acabó de decir Fred, que si no existen estos espacios naturales que permiten que nuestra vida se desarrolle en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entonces, ¿para quién están legislando? ¿Para qué está existiendo las leyes si no es en favor de las y los ecuatorianos y también de la vida que alberga este país, que, si recordamos, el Ecuador es uno de los más biodiversos del mundo? También, compas, decirles que pueden seguir la campaña de los cedros. Si buscan en el Facebook, en el Twitter, el hashtag Justicia a los Cedros, pueden encontrar algunos de los videos que nos han sabido colaborar distintos artistas, músicos y personas que están aliadas a esta lucha en defensa de la naturaleza. Teníamos como cuarta participante a una compañera de la comunidad, Susana Andrango. Sin embargo, hemos intentado conectarnos con ella y parece que no hay una buena señal en INTAC. Entonces, hemos decidido que vamos a proyectar un video que hizo la comunidad justamente la noche que fue la audiencia, porque fue una audiencia que duró aproximadamente 10 horas. La comunidad estuvo presente toda la audiencia para poder dar su pronunciamiento como amicus. Sin embargo, el tiempo terminó y no pudieron ser partícipes de la audiencia. Entonces, creo que es importante que la voz de la comunidad se escuche, y por eso queremos en este momento compartir con ustedes la intervención de los compañeros y compañeras de las comunidades aledañas al Bosque Los Cedros. ¿Me pueden avisar si es que se está viendo ahí? Sí. Gracias. No se escucha el audio, No Monse. se escucha. ¿Y ahora qué será que puedo hacer? Cuando le pones compartir abajo, cuando pones compartir pantalla y eliges qué, abajo te sale optimizar el audio, te sale 2 opciones y en las 2 tienes que poner aceptar. O sea, déjale de ¿Será que compartir. salgo ahorita? Ajá, ¿Salgo salte ahorita? y vuelve a compartir. Y abajo, antes de compartir, les pones esas 2 opciones, les das check. Esta. Bueno, espero haber hecho bien. Bueno, múltiples participantes, me dice, no me dice el audio. ¿Será que hice bien? Te sale optimizar compartir sonido de la computadora y optimizar la compartición de pantalla para el videoclip. Esas 2 tienes que poner. No me sale. Capaz, intentémosle con el link. A Anto, ver. por favor. Ya. Gracias.
Me avisan, por favor, si escuchan. Sí, ahí está perfecto. Tal vez si le pones la pantalla completa. Gracias. Buenas noches, señores de la Corte. Mi nombre es Brígida Nogales, soy de aquí de la comunidad de Magdalena Alto. Yo soy voluntaria, no trabajo para ninguna empresa minera. Y quiero desmentir a las personas de que hablaron hace poco rato de la comunidad de Brillasol, que son unas personas trabajadoras de la misma empresa. Son los dirigentes de la misma empresa y que trabajan. Y también de la comunidad de Paraíso, igual, que son trabajadores de la empresa y son dirigentes ellos mismos. Y también están cogiéndose de aquí de la comunidad de Magdalena Alto, que ellos dicen que estamos incluidos y apoyando a la empresa minera. Eso es falso, eso es mentira. Aquí tenemos la presidenta, que también es trabajadora de la empresa y es la presidenta también de aquí de nuestra comunidad. ¡Qué lástima! Ahora dicen que aquí en Magdalena Alto no hay trabajo, no hay trabajo. Claro, gracias a la empresa hay trabajo. La gente vaga puede morirse del hambre, pero aquí no nos hemos muerto del hambre. Hemos respaldado la reserva de los cedros más de 30 años, pero nosotros nunca no hemos estado pidiendo auxilio a empresas mineras. Nadie nos ha dado la mano de empresas mineras. Nosotros hemos salido solos de la ganadería, de la agricultura. De eso hemos vivido. Hemos tomado el agua pura, el agua limpia, de lo que nace de la reserva de los cedros. Nosotros aquí no nos ha estado esperando de que nos vengan alguien a dar la carretera. La carretera hizo la prefectura, no es que la minera vino a darnos haciendo la carretera hizo la prefectura. Ahora en día nosotros queremos de señores jueces que por favor nos ayuden a defender nuestros derechos de la vida, que tenemos nuestros animales, nosotros también tenemos derecho a la vida, no somos ciudadanos olvidados. Queremos que por favor nos ayuden a defender los derechos del agua. Y también queremos sobresalir adelante con nuestros trabajos, con nuestros sudores. Cuando vino esta pandemia, nosotros de aquí del campo apoyábamos con los productos que maduran aquí en la zona, apoyábamos hacia la ciudad para que la gente de la ciudad pueda tener que comer, no se muera del hambre. Gracias. Voy a darle paso a mi compañera Susana Anrango. Buenas noches también, señores jueces. Me apena muchísimo en realidad, y nos indigna saber de que nuestra gente de la comunidad se llenen la boca diciendo que la minería es la fuente de trabajo, fuente de aquello, fuente de aquello. Toda la comunidad. Aquí estamos la comunidad. Desde las 9 de la mañana, desde que empezó la intervención, la primera, desde ahí estamos. Desde ese momento estamos aquí escuchando todas las intervenciones. Gente del extranjero apoyan a nuestra reserva como son los cedros, que es de ahí desembocan los ríos, las vertientes donde nosotros tomamos el agua pura, agua limpia, señores. Nosotros les pedimos de la manera más encarecida, señores jueces, que ustedes apelando a su buen corazón, que nos escuchen. Esto es pueblo. Nosotros estamos defendiendo la naturaleza, el derecho a la vida, que es el agua. Toda la gente, más de 9 comunidades, 12 comunidades creo que estamos, seríamos afectados si es que llegase a intervenir o a manusearse el bosque. Entonces nosotros no vamos a permitir, y quisieran que ustedes, claro, por supuesto, con la ayuda y la intervención de ustedes, apelando a su buen juicio, a su buen corazón, de que ustedes nos ayuden a defender nuestra tierra, nuestra Pachamama, que eso es una herencia que Dios nos ha dejado para el humano y por ende para los animales y toda especie que se da, que existe en la reserva Los Cedros. Quisiéramos que ustedes nos escuchen, por favor, les pedimos de manera tan grande y con el corazón en la mano que nos ayuden a defender eso.
Yo quisiera, señores, a ustedes, señores jueces, hacerles la cordial invitación. Vengan, vengan. Nosotros les recibiremos con los brazos abiertos. Vengan, conozcan la realidad de lo que es. Quienes están a favor y quienes son muy poquitos las personas que en realidad están con la minería. Son trabajadores de la minería, obvio. Eso. De acuerdo a lo que ustedes van a mirar y van a encontrar aquí, nosotros queremos proteger la vida, que es el agua. El agua es la fuente de vida y eso es lo que nosotros tratamos a proteger. Quisiera que por favor también mis compañeros acá también desean también intervenir. Les concedo también a mis compañeros acá. Muchísimas gracias. Sí, creo que solamente recalcar lo que ya dijeron las compañeras, los compañeros que estamos aquí. Es una lástima que gente de afuera, de otros países, nos ayuden, nos respalden. Y la misma gente de aquí nos den la espalda. Pero nosotros queremos que eso no suceda. Por eso estamos rogando a ustedes, que en ustedes está la solución, que nos tomen en cuenta. El agua sale de la reserva, el agua es vida. Queremos siquiera ese pedacito que tenemos aún sano, conservarlo. Porque el día de mañana no va a haber agua. Y eso es la vida para todos, no solamente para las personas, sino para las plantas, los animales. Creo que todos ya hemos recalcado lo mismo. Es por eso que nosotros pedimos que de favor se conserve la reserva Los Cedros. Queremos apoyar esa causa por las cuales otros países están peleando y nosotros nos estamos quedando aquí de brazos cruzados, viendo como los demás dicen que por una empresa que está aquí pueden dar educación a sus hijos, cosa que no es cierto. Tal vez uno no tiene educación para hablar de códigos como lo hacen los demás que saben, pero nosotros sí estamos claros de algo, que queremos defender la reserva y lo vamos a hacer con la ayuda de todos. Bueno, gracias por concederme la palabra y voy a exponer algunas inquietudes que al menos a mí me han preocupado tanto. No ahora, desde hace mucho tiempo, desde que entró la primera empresa a la comuna El Corazón. Yo nunca me ha gustado, ni me gustará, ni me dejaré engañar, ni comprar mi conciencia con nada. Porque lo que yo me he dado cuenta que la minería lo único que ha hecho es comprar la conciencia de la gente. ¿Con qué? A lo mejor a los jóvenes, regalándoles camisetas, gorras, a los demás, cuando llegaba el tiempo de Navidad hasta comprar. Yo vi, no me han dicho nadie, yo he visto que ellos, para conseguir a la gente, ¿qué es lo que hacían? Llegaba la Navidad, fundas de víveres les daban, ahora vayan a ver si les dan, ahora no les dan nada. Lo otro es que, asimismo, que hablan de que dan. Yo Bajo como más conocida de ahí en sí mismo es San José de Magdalena, que es una comunidad muy grande que a mí me preocupa del tema del agua. Por ejemplo, yo soy criado aquí, tengo mis varios años de haber vivido aquí. Todos mis años que tengo son 50 años. Cuando yo fui niño, aquí agua había a cada paso. Hoy en la actualidad ya existen solamente las quebradas más grandes, solo los ríos. Y si eso que nace de la reserva Los Cedros no se defiende ahora, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Los más afectados vamos a ser los de la parte baja. Los de la parte alta, al fin todavía porque está con menos población, todavía van a subsistir con el agua. Pero nosotros los que estamos en la parte baja somos los que más debemos preocupar. Y vamos a tratar de unirnos para tratar de defender
a como dé lugar este patrimonio que es vida de todos, como lo han dicho las compañeras de aquí de la comunidad de Magdalena Alto. Gracias. Sí, buenas noches a los señores jueces de la Corte. Mi nombre es Patricio de la Cruz, yo soy de aquí de la comuna Magdalena Alto y mi idea aquí es un poco desmentir a los compañeros de las comunas Villastol y Paraíso, que se han tomado la atribución de decir que todos los comuneros estamos de acuerdo, caso contrario que no lo es así. Aquí en Magdalena Alto habemos muchas personas que no hemos estado de acuerdo con la empresa. ¿Por qué? Porque no han cumplido con todos los parámetros que constituyen la ley. También han dicho que la empresa ha dado beneficio a muchas familias, caso que no es cierto, es mentira. Aquí toda la vida hemos trabajado, hemos sobrevivido, nunca nos hemos muerto de hambre ni caso alguna de esa situación. La gente que habla que hay beneficio de la empresa son solamente trabajadores, personas que reciben beneficios. Ellos son los que hablan en favor de la empresa. Por eso dicen que han podido darle educación a los hijos. Y nosotros nos hemos educado. Bueno, antes no ha habido tanta educación, acá ha sido lo básico, pero hemos culminado la educación y hemos podido sobrevivir hasta el momento, no nos hemos muerto de hambre. Bueno, ahí pudimos escuchar la voz, digamos, de las comunidades, de lo que sentían y esperamos realmente que ojalá este video haya llegado a los oídos de los jueces de la Corte Constitucional. Antes, digamos, de pasar a las preguntas, quiero mencionar algunas de los comentarios que nos han hecho en Facebook, tanto en la página de Caminantes como en el Pacto Ecosocial, donde Alberto Acosta nos dice: buen aporte, Fred, sin negar que que la necesidad de defender el bosque protector Los Cedros, lo que realmente está en juego son los derechos de la naturaleza en todo el país. Nos dice también que lo único estratégico es la vida, tal como estamos constatando más ahora en el tiempo de la pandemia. En cuanto a las preguntas, compas, quien guste responder para que les vayan anotando, tengo entendido que hay 3 preguntas. Sidney Males nos dice: ¿cuáles son las propuestas que ustedes piensan que son positivas para dejar a un lado el extractivismo y qué piensan sobre el desarrollo sostenible? Así también Esteban Lomboyeda nos pregunta: ¿qué criterios se emplean para realizar un estudio de impacto ambiental? Y otro compañero nos dice: quisiera saber si se ha tomado en cuenta la reubicación de las poblaciones humanas, porque dudo mucho que las mineras respeten la presencia humana y menos la de los ecosistemas nativos. Esas son las preguntas que tenemos, compas, que pueden responder en el orden que gusten. Monse, no sé si es que quieren que yo diga algo sobre lo que decía Alberto. Yo comparto plenamente con lo que él refiere. Esta lucha de los bosques protectores en realidad no solo es de Los Cedros, es del fin, del objetivo, de las características de los servicios ecosistémicos, de las funciones ambientales que cumplen estos espacios. Es absurdo pensar que, por ejemplo, en el caso de Los Cedros, la reserva Cotacachi-Cayapas, que es un círculo que está rodeado prácticamente todito de concesiones mineras, vaya a cumplir una función, porque si es que nosotros dejamos un lugar protegido dentro de este criterio netamente administrativo, legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y todo el agua que se genera en este espacio por ejemplo, de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, pero que esto se replica en todo el país y en todo el entorno, en la zona de amortiguamiento de las zonas protegidas, parques nacionales, reservas ecológicas, reservas de fauna, etcétera, se van contaminando por efecto de este tipo de actividades. ¿Qué sentido tiene mantener esas áreas protegidas? Si es que igual todo lo que va saliendo, todo el agua pura, nueva que va saliendo de esas áreas protegidas, a su paso por las zonas de amortiguamiento ya se van contaminando.
¿Qué es lo que va a pasar con el acuerdo, la resolución del INEFAN? Dice que la reserva de los cedros, del bosque protector Los Cedros, es la naciente de 5 ríos. ¿Qué va a pasar con esos ríos cuando pasen por las infraestructuras y los efectos de las relaveras y del impacto que tiene en el agua la actividad minera? Respecto al otro comentario que hacían, evidentemente no existe una política pública, no existe una planificación de movilización, de reubicación, para nada. Y creo que ahí entra fuertemente el tema de la consulta. En los 10 minutos que teníamos, a mí me habría gustado también comentar un poco en la línea de lo que está pasando también en Cuenca. Creo que es importante los diferentes tipos de consultas que existen de acuerdo con la Constitución. Y una es la consulta que está llevando a cabo Cuenca. Otro es la consulta ambiental, que está establecida en el 1998. Otra es la consulta establecida en el artículo 57.7 de los derechos colectivos para pueblos, nacionalidades y comunas. Y otra es la consulta prelegislativa establecida en la Constitución, artículo 57.17. En todo caso, esta herramienta que debe ser respetada y que debe ser regulada, reitero, por una ley orgánica, debe ser lo suficientemente garantista para que no ocurra lo que vimos en el video que ustedes pasaron, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no existe una política pública que reubique a las poblaciones, y más allá de eso, si es que esa gente, la gente que vivimos en las zonas rurales, de alguna manera son las que están sosteniendo alimentos, están cuidando las fuentes de agua y están velando porque se cumplan estas otras funciones ecosistémicas. Un dato adicional que es muy importante, que puede contextualizar lo que preguntaba en el comentario que hacían, es que Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Ecuador tiene 93 habitantes por kilómetro y otros países tienen 70, tienen 50 habitantes por kilómetro, lo que demuestra un poco la problemática que existe, hay colectivos, hay ciudadanos, hay ciudadanas, hay comuneros en muchas partes del territorio rural del Ecuador. Listo. Gracias, Fred. Natalia, tal vez, por favor, si puedes ayudarnos respondiendo la pregunta que hacía la compañera en cuanto a las propuestas que tal vez tú puedes creer sean positivas en estos ecosistemas tan biodiversos para dejar de lado el extractivismo. Y ¿cuál es tu criterio sobre el desarrollo sostenible? Ya, con gusto. Hay que recalcar que, bueno, las comunidades, como lo vimos en el video, ya tienen actividades productivas, ellos ya tienen algún medio de subsistencia y forma de vida. Entonces, es súper importante fortalecer las capacidades locales, para empezar. Dentro de las cosas que viven los campesinos en el día a día, es, por ejemplo, una cadena interminable entre el productor y el comprador final. Entonces hay una cadena gigante de intermediarios, el comercio directo, todas estas cosas ayudan como a limitar un poco o a beneficiar realmente a las personas que son las que están en el campo, que son las que hacen los esfuerzos en el día a día. Eso por un lado. Haciendo todo este tipo de fortalecimiento, además, es importante y es súper estimulador ver cómo las personas alrededor de los cedros y las comunidades alrededor de los cedros ya tienen una posición muy clara sobre el agua. Y también en su discurso, en sus experiencias, ellos visibilizan una cosa, que es que las actividades extractivas están dando trabajo a personas muy puntuales. Entonces, todas estas actividades generan un recurso, pero limitado, y que no es tampoco una alternativa a largo plazo.
Lo que sí, por otro lado, es el fortalecimiento de las capacidades, porque al final son cosas que ellos ya saben y que, por ejemplo, llevadas de la mano de cómo mitigar impactos al ambiente, a la fauna silvestre, pueden potenciar mucho más sus propios productos como una alternativa de conservación. Con respecto a lo del desarrollo sostenible es un poco controversial porque al final de cuentas llevarlo dentro de este sistema que siempre quiere ganar, del sistema capitalista que siempre quiere generar muchos recursos o tener un crecimiento desmedido, terminan chocando igual los intereses. Entonces necesitamos sí como ver un poco más allá y analizar la raíz de todos estos problemas. Sin embargo, la forma en la que podamos mitigar nuestros impactos dentro de nuestras actividades es súper importante, pero es eso. Creo que dentro de la zona de los cedros, de INTAC, de todo, el turismo es importante. El turismo también es una fuente de ingreso de mediana o grande escala también, pero es importante también más el fortalecimiento local, de las capacidades locales. Y una cosa muy importante también a mencionar sobre todas estas ofertas y la forma en la que se vende la minería es que el hecho de decir que va a generar mucho dinero y eso es posible que además, que teniendo en cuenta que estamos en un país que tiene altos índices de corrupción, todas esas ganancias se irán lejos de las comunidades, o sea, no van a llegar allá. Todo esto es lo que básicamente demuestra que esto solo es una forma de vender la minería, pero no es una cosa 100% real. Y nada más, eso, espero haber respondido la pregunta. Gracias. Tal vez solo si es que, ¿cuál es tu perspectiva del desarrollo sostenible que nos preguntaba? Tal vez así cortito, por favor. Ahí decía eso, preciso, que es un poco cuestionable el hecho de que como estamos dentro de un sistema así, todo crecimiento, o sea, es como un concepto un poco difícil de realmente decir que existe el desarrollo sostenible, porque las dos palabras en sí ya chocan. Entonces tengo una postura un poco respecto. Gracias, gracias. Bueno, compartirles otros comentarios de compañeros. Eli Ochoa, que es de Río Blanco, defensora del territorio, nos dice: fuerza compas del pacto. Río Blanco, estamos con ustedes. La minería solo nos trae la muerte y la división a nuestras comunidades y pueblos. El agua es nuestra vida entera. También tenemos los comentarios de Michelle Naranjo, que nos dice sí al agua en todos los territorios del Ecuador. Y Francisco Palacios dice: justicia a los cedros, fuera mineras, son una plaga que afecta a los ecosistemas más valiosos del mundo. Bueno, compas, si es que tal vez, si quieren decir algo más, los compañeros panelistas me comunican, si no, estaríamos dando por terminada este foro que ha sido muy enriquecedor. Tal vez si tienen algo más que decir. Si no, compas, también comentarles que, o recordarles que este encuentro está en el marco de la y se abordará el caso de Esmeraldas, que también les pedimos nos acompañen y nos sumamos igual a esta lucha de las y los compañeros de Cuenca, esperando que realmente hagamos conciencia todos y todas que el agua es nuestra verdadera riqueza. Nos vemos la próxima.